Muy buenas noches con todos. Vamos a, de alguna manera, desarrollar este tema de duplicidad de partidas registrales, o como lo llaman en España, doble inmatriculación de propiedad. Para lo cual, vamos a hacer el día de hoy una parte, digamos, del desarrollo temático de los procedimientos de formalización urbana y rural y entraremos a bases gráficas para ya en el segundo día entrar netamente al todo lo que es duplicidad registral, ¿no? Duplicidad de partidas registrales. No, no sin antes indicar que acá también vamos a ver algunos temas de duplicidad para poder más o menos entender toda esta problemática que hay, que existe a nivel nacional en materia urbana, rural, también de bienes del Estado y de cualquier institución pública que viene desarrollando procesos de formalización, ¿no? Lo importante es ver esta problemática, lo que realmente está aconteciendo, ¿no? En el registro y sobre todo en el tema de derechos de propiedad y saneamiento físico legal. Muy bien, voy a hacer una disertación de hora y media. Al final dejo media hora siempre para las preguntas, ¿no? Puntuales sobre el tema. Muy bien. Entonces, el tema de la duplicidad está asociado mucho a los procedimientos de formalización. Cuando hablamos de procedimientos de formalización de la propiedad urbana y rural, siempre hablo del objeto, ¿no? De la finalidad de estos procedimientos. El procedimiento de saneamiento o formalización no es la entrega de un título de propiedad tal cual como está, ¿no? Como lo hace COFOPRI, la municipalidad, el gobierno regional o cualquier institución pública, ¿no? El objetivo de la formalización tiene un contenido mucho más allá de la entrega de título. Es justamente darle seguridad jurídica a quien adquiere ese derecho de propiedad. Y esa tranquilidad parte justamente de que ese título que se inscribe en registros públicos no esté de alguna manera cuestionado posteriormente en la vía administrativa o en la vía judicial, como otro derecho de propiedad preexistente, ¿no? Generándose justamente estos problemas a partir del tema de la duplicidad de partidas, ¿no? En muchos casos, como ven en las publicaciones del Diario Oficial del Peruano o en la página web de SUNAR, aparecen procedimientos de duplicidad, donde en un momento una entidad del Estado o un titular, un procedimiento de carácter notarial o judicial, se le otorgó un derecho de propiedad a un administrado, ¿no? Y este derecho, supuestamente vigente, inscrito en el registro, ahora se ve atacado con un derecho anterior, cuando en su momento no se detectó porque si era de alguna manera detectado o definido ese derecho anterior, podía haberse instaurado un procedimiento especial para poder solucionar ese problema y no tener justamente este tema judicial o administrativo que lleva adelante justamente los procesos de formalización en general. Entonces, los procesos de formalización deben entenderse que buscan dar un contenido preciso a la entrega de títulos de propiedad, ¿no? Estos títulos que deben ser perfectos, seguros y sin ningún cuestionamiento en la vía administrativa o judicial. Y para realizar esta actividad, para poder de alguna manera solucionar algunos problemas de bases gráficas o algunos problemas de duplicidad, se ha creado justamente el tema del tratamiento de las bases gráficas, especialmente la base gráfica de propiedades, que es una base propia de la entidad formalizadora, ya sea de COFOPRI, del gobierno regional, de la municipalidad, de Provías o del Ministerio de Educación. Entonces, esta base gráfica de propiedades no es lo mismo que lo que tiene Sunar, que es la base gráfica registral. Son dos bases totalmente diferenciadas. Mientras Sunar tiene bases, de alguna manera, producto de digitalización de planos antiguos o algunos planos ingresados por entidades formalizadoras georreferenciados, no está completa. Donde sí se va a completar la información es en las entidades formalizadoras, donde van a hacer un estudio total del registro y van a, de alguna manera, a definir cuáles son esas capas temáticas que existen de propiedad, ya sea propiedad privada, comunal, estatal o la superposición que vamos a tratar. Cuando hablamos de superposición de partidas, quiere decir que en el tiempo van a existir derechos inscritos unos sobre otros. Un derecho inscrito, digamos, en 1920, otro en 1940, otro en 1970 y otro en el año 2020. Y esos cuatro derechos van a estar superpuestos unos por otros. Y la pregunta que se genera, ¿cuál es el que tiene el mejor derecho? En realidad, los cuatro, según nuestra normatividad, que están vigentes, tienen existencia legal. Generalmente en el tema de superposición pasa por un filtro de irse al Poder Judicial y que el juez resuelva este conflicto de intereses. Pero sabemos que el Poder Judicial en estos tipos de procesos, eh, el tiempo lamentablemente es el peor enemigo, ¿no? Es decir, los procesos son tan largos que a veces justamente
necesitamos a veces un proceso de formalización ágil y rápido, y si nos vamos al Poder Judicial, lamentablemente van a durar años en dar una definición de este mejor derecho que puede actuarse ante el registro. Y lo más, digamos, lo más preocupante es que a veces van dos derechos a proceso judicial, en este proceso judicial de mejor derecho, entre A y B, y al final le dan la razón a B, pero después que termina el proceso judicial aparece C, D y E. Aparecen tres propietarios más. Nuevamente tiene que irse a otro proceso de 10 años más. Entonces, ¿qué es lo que está faltando acá? Es una definición de todos los propietarios. ¿Y cómo se define? A través de las bases gráficas de propiedades. Entonces, realizando esta pequeña introducción, vamos a entrar al tema del saneamiento primero físico legal o el procedimiento de formalización de posesiones informales o lo que es la formalización urbana, ¿no? Llegado por los entes formalizados urbanos, que es COFOPRI, la municipal provincial y distrital, quienes dentro de sus procesos de formalización realizan este saneamiento físico legal. Para lo cual, en esta estructura, en su marco normativo, está establecido claramente de que tienen que contar con una base gráfica de propiedades. Es decir, si COFOPRI o una municipalidad quisiera hacer saneamiento físico legal de un centro poblado, un asentamiento humano, si bien es cierto, se pide en un principio, en un primer momento, el abogado y el técnico pide un certificado de búsqueda catastral, lo manda a SUNAR, un polígono de 100.000 metros cuadrados, la información que le brinda a registros, que puede ser que está sobre un fundo, sobre una comunidad o que no tiene antecedentes registrales, esa información es una información preliminar. Es decir, para un ente formalizador urbano, la información del registro es una información preliminar. Quien define los derechos de propiedad en formalización urbana es el técnico y el abogado que trabaja dentro de cada uno de estos organismos, que es decir, la brigada de trabajo. Ellos son los que van a definir. Y para lo cual, para definir esos derechos y de alguna manera modificar o corregir lo que indica registros, justamente tienen que hacer un estudio de propiedad a través del uso de las bases gráficas de propiedades. Entonces, uno de los conceptos básicos de la formalización es contar con una base gráfica de propiedades que le permita definir justamente estos derechos. Por ejemplo, si en el CBC me indica que está sobre una propiedad privada del Fundo La Patita, ¿no? Digamos en Cañete. Ya, esa información me la va a dar sobre una partida registral a 90-90-90. Perfecto. Pero al momento de hacer el estudio, el abogado determina de que existen otras propiedades. Puede ser una comunidad campesina, o puede ser también una propiedad del Estado, o una propiedad municipal. Entonces podría sobre ese mismo polígono existir otras inscripciones registrales, situaciones que se presentan a diario en el tema cuando se realiza estos procesos de saneamiento físico legal. Por esa razón, frente al tema de duplicidad de partidas, frente a estos problemas de detectar números o de alguna manera propiedades unas encima de otras, el ente formalizador creó procedimientos especiales que le permite solucionar esos problemas. Por eso que los títulos que se piden en materia urbana realizando un idóneo procedimiento de formalización no tienen ningún problema futuro, están de alguna manera consolidados porque van y atacan todas las propiedades que existen en el tiempo, ¿no? Desde los orígenes del registro hasta la actualidad. Caso de Puente Piedra, por ejemplo, ¿no? Puente Piedra, en su momento, cuando realizó la primera formalización, la Municipalidad de Puente Piedra, más o menos en el año 80, inscribió parte de sus terrenos, ¿no? De la parte principal de la Plaza de Armas, el mercado Chuquitanta. Entonces lo inmatriculó pensando que esos terrenos no tenían propietario. Pero después, ya cuando en el 96 Cofopri nace, hace un estudio de propiedad y define de que hay un propietario sobre todo, todo el distrito de Puente Piedra. Y ese es Agrícola Lima en su momento. Y estaba inscrito desde 1904. Entonces, frente a esta situación anómala, de predios ya inscritos en el año 80 y una propiedad antigua, lo que tomó de alguna manera como decisión COFOPRI es realizar un proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Creó un procedimiento que le permita atacar la propiedad privada y así se hizo. Toda la zona urbana, los cuatro sectores de Puente Piedra han sido solucionados o regularizados, aún existiendo propiedad por parte municipal, de un procedimiento de prescripción adquisitiva yendo contra la matriz, independizando de la partida matriz del Fondo Copacabana.
Y ahora, de alguna manera, esos derechos de estas personas que viven en la zona urbana, cerca de la Plaza de Armas, ya tienen un derecho consolidado porque su antigüedad sale de la partida más antigua. Ya no tienen un problema de duplicidad. Ya no tienen un problema que en su momento Agrícola Lima pueda de alguna manera hacerle un proceso, de alguna manera de mejor derecho, porque ya sin esa área se ha independizado de la partida matriz, como un principio básico de derecho, ¿no? Una prescripción gana la propiedad y automáticamente se desliga, se independiza de la matriz, dejando el remanente en el predio matriz. Entonces, ese fenómeno de curar o ese fenómeno de hacer saneamiento justamente en el tema urbano está desarrollado así porque se ha entendido de que eso es de alguna manera parte de uno de los objetivos del proceso de formalización. Entonces, los procesos de formalización urbana pueden ir sobre cualquier tipo de propiedad, tienen procedimientos especiales, adjudicación estatal, prescripción adquisitiva, llamada ahora procedimiento integral y simplificado, y el tema comunal, la desmembración de terrenos comunales. Casi todos los predios, si ustedes se ubican, ¿no? En la zona de Comas, Independencia, esas zonas se han estado de alguna manera ocupadas por asentamientos humanos que fueron formalizados más o menos en los años 80 por la Municipalidad de Lima. Se otorgó títulos de propiedad. Pero, ¿qué pasa? Antes de la municipalidad ya había inscrita otra propiedad, una propiedad de la comunidad campesina de Jicamarca. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Generó una duplicidad entre una comunidad del año 71 con partidas de propiedad de la municipalidad del año 80. Había una duplicidad. Y si aplicamos irrestrictamente el reglamento de inscripciones, ¿a quién van a cerrar? ¿A quién van a anular? A la partida menos antigua de la municipalidad. Entonces, ¿qué se necesita ahí? Una acción de saneamiento para solucionar ese problema mal realizado, ¿no? Entonces, frente a una problemática detectada por bases gráficas, porque se detectó, el tema de superposición o gigamarca, se detectó a raíz del ingreso de información en una base gráfica de propiedades y se definió el tema de la superposición. Y así se saneó muchos de los pueblos que ya no tienen problemas con gigamarca, debido a este tema de un análisis espacial previo para darle solución a los problemas de duplicidad de partidas registrales. Entonces, las competencias de los entes formalizadores van sobre cualquier tipo de estructura urbana. Todo lo que es urbano, el ente formalizador trata de alguna manera de encaminarlo para darle soluciones efectivas, adecuadas, ya sea en ciudades, el caso hemos dicho Puente Piedra, en su generalidad, el tema de Pisco, el tema de la ciudad de Chiclayo, parte de la ciudad de Chiclayo, y muchas ciudades donde se ha trabajado el tema de la formalización, aplicando los diferentes procedimientos. Pero para realizar esa actividad se tiene que hacer un estudio de propiedad, ¿no? Han aparecido últimamente titularidades muy antiguas sobre ciudades en la zona de Vegeta, últimamente en la parte de Supe, ¿no? En las partes altas o las zonas de expansión urbana de Supe, en Huacho mismo. Entonces, van a haber estas situaciones debido a qué? Debido a que mientras no se elabore una base gráfica integral de todas las propiedades, yendo o van apareciendo estas situaciones de irregularidad con respecto a los derechos de propiedad, ¿no? Y entonces uno de los factores importantes de cualquier técnico y abogado es ubicar estas partidas antiguas, graficarlas, ingresarlas, vectorizarlas, dibujarlas en una base gráfica y definir cuál es el procedimiento que se debe aplicar. Entonces, dentro de una ciudad formal definida, dentro de una ciudad informal, asentamientos humanos o precariedad, se puede ingresar a realizar esta acción de elaboración de bases gráficas. El marco legal, y citamos de alguna manera el marco legal de COFOPRI y del nacimiento con el decreto legislativo 803, desde ese momento ya se tenía claro que se tenía que solucionar temas no solamente de posesiones informales o centros poblados sobre terrenos estatales, sino también problemas sobre propiedad privada y terrenos de comunidades campesinas o nativas. Entonces, a partir de ahí se dieron una serie de normas que han mejorado la estructura o ha mejorado el procedimiento de formalización, llegando justamente a cumplir el objetivo. Y a futuro también hay una serie de marcos normativos nuevos para solucionar algunas nuevas estructuras urbanas que hasta la fecha no tienen solución, pero el nuevo marco normativo frente a esta problemática se ha implementado normas que deben ser aprobadas y que permitan solucionar esos temas. Pero todas estas normas tienen claro de que existe un problema de doble inmatriculación, de duplicidad de partidas registrales, en el caso peruano. Y no solamente en el Perú, en cualquier parte, digamos, de los países latinoamericanos, ¿no? En Colombia, en Brasil.
Bolivia, Argentina, hay temas de duplicidad porque nacen casi del mismo registro o de la misma concepción del derecho español. En España misma existe el tema de duplicidad, ¿no? El registro en España tienen normas especiales sobre el tema de la doble inmatriculación que regulan, y muchos países, ¿no? Panamá, Costa Rica, tienen normas que regulan el tema de la duplicidad, pero en el caso del Perú tenemos justamente este valor agregado de las bases gráficas de propiedades, bases gráficas de propiedades que nos permiten solucionar estos problemas, ¿no? Y esa es la ventaja en el caso peruano que tenemos con respecto a nuestro desarrollo de estos temas gráficos vinculados a los derechos de propiedad. Estas normas que vemos son normas que de alguna manera recogen una mejora siempre del procedimiento de formalización, pero en todas están presentes el tema de las bases gráficas de propiedades. Muy bien, entonces, hemos dicho que también una de las funciones o los objetivos de la creación de bases gráficas es enfrentar dos problemáticas. Uno, los pueblos nuevos, los pueblos que recién se van a formalizar, ¿no? Digamos, nos vamos a una zona de Lima, en Cajatambo, o en Ollón, o nos vamos para Canta, y encontramos posesiones informales o centros poblados nuevos. Entonces lo vamos a formalizar. Hacemos los cruces de propiedad y al último podemos determinar que existe superpuesto sobre una comunidad o sobre también una propiedad privada. Podría ser. Entonces, utilizamos las bases gráficas para completar este proceso de formalización nuevo. Pero también hemos comentado de que podemos entrar o llegar a una zona, nos vamos a la zona, digamos, de Ancas, en Chimbote, ¿no? De Nuevo Chimbote, y encontramos pueblos que ya han sido formalizados en los años 80 o 90, pero que están superpuestos sobre otra propiedad. Entonces ahí necesitamos hacer una nueva formalización. ¿Por qué? Porque si no realizamos este proceso de formalización nuevo, de alguna manera, sobre esta zona que ya tienen títulos, lo que podría generar que a futuro el titular del derecho más antiguo pueda salir a juicio o puede salir en un procedimiento administrativo y cancelar las partidas, ¿no? Estas partidas, digamos, menos antiguas. Entonces, lo que busca un ente formalizador es regularizar, ya sea en el tema urbano o ya sea en el tema rural, ¿no? Y en el tema urbano sí se tiene un objetivo claro. Quiero hacer este comentario. Debido a que si encontramos una posesión informal, un centro poblado, que está con estos problemas de duplicidad, sí el ente formalizador le brinda una solución a esa problemática. En cambio, en materia rural, no. No he visto de que los gobiernos regionales, frente a un problema de duplicidad, realicen un nuevo proceso para solucionar ese tema. Lo dejan ese tema, digamos, a los avatares o a los vientos del Poder Judicial. Y eso me parece poco acertado. Si el ente formalizador rural los formalizó en un momento y lo hizo mal, debería corregir ese error y hacer un nuevo proceso de saneamiento sobre esas áreas. Y ese es de alguna manera un tema ético que tiene que darse. Para eso se ha creado un ente formalizador. Un ente formalizador no se crea solamente para formalizar lo nuevo, se crea para solucionar lo antiguo que se formalizó mal, ¿no? Y no dejar justamente al administrado indefenso frente a las olas de este tema de duplicidad. Entonces, este es más o menos la posición que existe actualmente, ¿no? Los demás son ficciones. Esta es la tendencia actual que existe con respecto al tema del tratamiento de duplicidades. Y las duplicidades están presentes en todas las estructuras urbanas, ¿no? Toda estructura urbana de alguna manera recoge este badaje de situaciones con respecto al tema de superposiciones. Podemos encontrar superposiciones de posesiones informales, asentamientos humanos que se encuentran sobre propiedad estatal, propiedad comunal, propiedad privada. Y el ente formalizador tiene una solución efectiva para cada caso. Si cumple los requisitos de ley, automáticamente se aplican las normas. Y un asentamiento humano o una posesión informal puede estar tranquilamente sobre diferentes propiedades, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver un caso práctico, ¿no? Acá en el RIMAC, hay una zona que se llama el tema del barrio obrero, una zona en Caquetá, que se llama el cuarto barrio obrero, por ejemplo, ¿no? Que está en Caquetá, en la avenida Caquetá, que hay en RIMAC. Eso fue en su momento creado o implementado por una entidad del Estado, EMADIPEDUR, es lo que es un programa de vivienda del Estado. Se inmatriculó por parte del Estado en los años, más o menos en los años 70, 80. Muy bien. Entonces, pero como se inmatriculó, no se tomó en cuenta de que debajo de ese predio había una propiedad mucho más antigua, que es la famosa urbanizadora RIMAC.
urbanizadora Rímac es una propiedad del año 1929. Entonces, lo que ha pasado es que encima la propiedad de esta propiedad inscrita en registros públicos en el año 1929, de urbanizadora Rímac, se inscribió una propiedad estatal, generando una duplicidad de partidas. Entonces, el ente que formalizó en su momento, Emadi Pedro, debió en su momento detectar esa superposición y solucionar el tema, aplicar un procedimiento especial de saneamiento y evitar los conflictos a futuro que se generan con respecto a una duplicidad que se pueda presentar ahora, ¿no? En un cierre por duplicidad. Entonces, esa es la función de un lente formalizador, detectar todo el tema de superposición y darle una solución efectiva. Porque si no, lamentablemente quedará pues a un buen proceso judicial que durará por años y al último pues cerrará la partida menos antigua, ¿no? Según la tendencia judicial. Entonces, posesiones informales y programas de vivienda están de alguna manera enraizados dentro de temas de doble propiedad o superposición, ¿no? Y no solamente en zonas de alguna manera de estos distritos, puede ser el tema de las torres del Imatambo también, ¿no? De la titularidad de los marzanos, que el Estado inscribió en la zona, digamos, de San Miguel, en parte de Maranga, también hay un titular privado que sobre esas áreas inmatriculó el Estado. Y así van a haber una serie de situaciones que se van a presentar debido justamente a la falta de un estudio de alguna manera minucioso sobre el tema de bases gráficas. Entonces, el tema de la duplicidad para todas las estructuras urbanas siempre va a estar presente. Aún en las urbanizaciones populares, cuando una asociación de vivienda compra un terreno o es otorgado por la municipalidad para que ejecute una habilitación urbana, pueda darse casos de que esos terrenos también tengan propietarios más antiguos, que no han sido de alguna manera expropiados o no han sido adquiridos esos terrenos por un procedimiento especial, lo que genera que a futuro de alguna manera crea toda una incertidumbre respecto a la titularidad del predio. Y existen muchos casos que se han presentado en esta naturaleza, al igual que los centros poblados. Los centros poblados, las personas a veces cuentan con títulos de propiedad individual por procesos de inmatriculación, título supletorio, pero cuando se hace el estudio de bases gráficas se encuentran sobre una gran comunidad campesina y en ningún momento la comunidad les vendió o les adjudicó el terreno. Entonces ahí hay otra problemática generalizada sobre temas de derechos de propiedad en centros poblados. Y en los centros urbanos informales también se presentan estas situaciones, personas que compran terrenos, compran derechos pensando que es el titular y aparentemente era una persona que inmatriculó un terreno y en realidad existen otras titularidades, otros propietarios. Entonces, se generan también procesos de duplicidad de partidas en estos centros urbanos informales. Y también el tema de las municipalidades que generan siempre inmatriculaciones. Si ustedes ven el diario oficial del peruano, casi la mayoría de municipalidades realiza procesos de inmatriculación sobre terrenos, pensando que son terrenos libres, ¿no? Pensando de que el registro, a indicar de que no tiene información registral sobre esa zona, automáticamente la municipalidad puede realizar la inmatriculación sin hacer un estudio sobre la zona. Entonces pueden darse casos de que aparezcan titularidades de comunidades campesinas o propietarios privados sobre dicha zona. Entonces, esas son las problemáticas de alguna manera presentadas en la zona urbana. Y para realizar o mejorar o de alguna manera solucionar estos problemas de duplicidad en materia urbana, es necesario estos procesos, ¿no? El diagnóstico de la informalidad, diagnóstico técnico legal, saneamiento integral y saneamiento individual. Todos estos procesos que se realizan en materia urbana sirven para solucionar estos temas de duplicidad de partidas, ¿no? El diagnóstico de la informalidad para definir en ámbito espacial qué predios van a ser materia de este proceso de formalización en zona urbana, para definir la cuantificación de los predios, cuántos centros poblados, cuántos asentamientos humanos hay sobre un determinado distrito o unidad territorial. Y el diagnóstico ya es el estudio de la propiedad en sí. El terreno donde está ubicado este centro poblado, este asentamiento humano, debemos detectar qué superposiciones o qué propiedades existen por debajo de ese terreno, ¿no? Y ese es el estudio que debe hacer. ¿Quién lo hace? SUNAR, no, no lo hace SUNAR. SUNAR me da una información preliminar de lo que tiene en su base gráfica, en su base gráfica registral. Quien hace el estudio de propiedades, quien hace este estudio, esta reconstrucción, lo hace el equipo técnico legal de la municipalidad o de COFOPRE. Entonces, acá está el pilar de todo el proceso de formalización.
En el diagnóstico se realiza todo este estudio. Y además, hay un componente especial que hay que tener en cuenta en el tema de bases gráficas. Si bien es cierto, el tema de la duplicidad está asignado a temas de partidas inscritas en registro de la propiedad, pero en el tema de saneamiento físico legal se toma en cuenta también las propiedades no inscritas para poderlas sanear. Por ejemplo, SUNAR me puede dar un certificado de búsqueda catastral donde indica que el terreno o el centro poblado no tiene antecedentes registrales. Perfecto. Pero resulta de que del estudio de diagnóstico se detecta un título verde de 500 hectáreas del señor Juan Felipe Torres. No, tiene el título verde, ha sido propietario, sobre ese terreno hay un centro poblado, entonces, ¿qué procedimiento se debería hacer? No es una inmatriculación, lo que tengo que hacer es un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio contra un propietario no inscrito. Entonces, ese es el camino del debido procedimiento que debo aplicar contra ese propietario que no llegó a inscribir el derecho, pero es un propietario potencial. Entonces, realizaré mi proceso de prescripción adquisitiva para sanear esa propiedad. Entonces, el complemento de la base gráfica de propiedades en materia urbana debe ser complementado con la información extrarregistral de propiedad que exista en la zona o en la unidad territorial, para lo cual todas estas bases gráficas o todas estas propiedades se generan a través de aplicativos informáticos, ¿no? El ArcGIS, ArcView, AutoCAD, y toda esta información tiene que estar ordenada en capas temáticas. Ahora, en el diagnóstico técnico legal tenemos una serie de actividades, ¿no? Acciones que debemos realizar para poder llegar a nuestro objetivo de formalización. Entonces, uno de los principales objetivos de este tema es el tema de la recopilación y consulta de entidades y la búsqueda registral. Y finalmente, el procesamiento de la información, que es la base gráfica en sí. Entonces, esta labor principal en el tema de formalización urbana en diagnóstico nos permite detectar y definir una nueva base de propiedades para poder saber qué situación o qué procedimiento debemos aplicar en los procesos de formalización urbana, ¿no? Por ejemplo, armé mi base gráfica. Doctor, esto es de SUNAR, no es de SUNAR, es lo que ha elaborado el equipo técnico, en este caso de la municipalidad de saneamiento, el equipo técnico de formalización, donde está definiendo exactamente qué parte de esta posesión informal está sobre terreno estatal, qué parte está sobre propiedad privada. Es decir, está trabajando de capas gráficas que permiten definir qué procedimientos voy a aplicar para poder sanear este predio. Y esto se puede aplicar también a materia rural. Puede ser un colegio, una posta médica, puede ser un estadio que voy a sanear y necesito definir bases gráficas. Es decir, en el tema urbano siempre está presente de que el polígono que se va a sanear, el centro poblado, está superpuesto siempre sobre varias partidas, ¿no? Sobre varios predios. Pero en materia rural, cuando vamos a ver algunos temas, prácticamente no se da esos casos. Prácticamente parece que los terrenos están limpios, que no tienen ningún antecedente registral. Entonces, ese es un tema de una tendencia, de alguna manera, que parece que no hicieran un estudio de propiedades sobre el tema del registro y dejan solamente vigente el tema de la consulta que hacen a SUNAR. Y ahí hay un error de alguna manera trascendental en los procesos de formalización. Entonces, para el tema urbano sí se hace y este plano es parte del diagnóstico técnico legal. Aquí el abogado puede visualizar las superposiciones y cuál y qué procedimiento debe aplicar en cada caso específico, ¿no? Una vez que se sepa qué superposiciones tiene, propiedad privada, estatal o comunal, tendré que aplicar los procedimientos de saneamiento de propiedad, ¿no? La parte técnica, la elaboración de los planos y el procedimiento adecuado. Si estoy sobre propiedad privada, aplicaré la prescripción adquisitiva. Si estoy sobre propiedad estatal, la adjudicación. Y si estoy sobre propiedad comunal, la desmembración de terrenos comunales, ¿no? Pero al final, la acción que yo ejecute, esta acción de saneamiento, lo va a liberar del tema de superposiciones. Ese es el objetivo. Es decir, un procedimiento de formalización urbana no genera más superposiciones, sino las elimina. Es decir, cura al paciente. Elimina totalmente todas las enfermedades de duplicidad que tenga. Ese es el objetivo de un proceso de formalización urbana. Para eso se ha creado. Para eso el técnico y el abogado se prepara para hacer esta acción directa para poder solucionar esta problemática generalizada. Por eso que todos estos pasos o estas actividades sirven para lograr esa finalidad efectiva. Entonces,
Dentro de los productos, el plano perimétrico va a recoger que todo lo que está dentro va a pasar a favor de la municipalidad, limpio. No va a haber superposiciones, no va a haber de que, digamos, el día 15 de enero del 2025 la municipalidad inscribió este plano, lo inmatriculó. Y en febrero, después de un mes, 15 de febrero, entra una solicitud de un propietario privado indicando, solicita usted información, señor alcalde, ¿por qué razón usted ha inscrito encima de mi propiedad? Y adjunta una partida registral de 1960 con un plano inscrito en registros públicos. Entonces la pregunta es, ¿continuará la titulación, el alcalde titulando estos predios urbanos o declarará la nulidad de esta inmatriculación que he hecho? Lo que debería hacer un alcalde frente a este caso específico que estoy planteando es declarar la nulidad de este proceso de formalización, porque se equivocó. No se equivocó él, se equivocó la brigada. ¿Y por qué se equivocó la brigada? Porque no hizo un análisis de propiedad. Se basó solamente en la fe del registro, en ese certificado de búsqueda catastral, y inmatriculó. Por supuesto que se vaya responsables, ¿no? El responsable siempre le van a decir que el registrador tuvo la culpa, pero no es así. La norma es clara. El abogado y el técnico firman el informe de diagnóstico y ellos son los responsables de ese procedimiento. Por eso se contratan abogados que sepan de bases gráficas, técnicos de bases gráficas y abogados y técnicos que también conozcan derechos de propiedad. Por eso es justamente el objetivo que se tiene. Entonces, realizado un buen procedimiento, se va a inscribir todos los lotes. Si no hay superposiciones, cada una de estas personas y las instituciones del Estado van a recibir un título seguro, inscrito en registros públicos, sin ningún problema. A futuro no va a haber ningún problema de duplicidad, porque ese es el objetivo de realizar este procedimiento de formalización. Y más aún, las municipalidades, al aprobar con resoluciones estos procedimientos, justamente han hecho un estudio minucioso de que ya no existen superposiciones. Y deberían en las resoluciones ponerse ese aspecto de que el equipo técnico legal de la municipalidad realizando este proceso de diagnóstico ha detectado de que no hay otras superposiciones o derechos de propiedad que se contrapongan con la titularidad municipal. Debería ponerse un párrafo de esos para saber realmente si han hecho el estudio o no. Porque si no, puede acontecer, puede suceder de que aparezca otro propietario en el registro. Y estos títulos deben ser seguros, ¿no? Deben ser emitidos con toda la seguridad del caso porque eso depende el buen o el idóneo procedimiento de formalización en materia de saneamiento. Todo título tiene el respaldo de la institución que es formalizadora y sobre todo un respaldo del registro, de que ya no va a haber otro tema, otro titular que también indique que es titular de las áreas que se han formalizado. Muy bien. Terminado lo urbano, pasamos un poco a lo rústico y en lo rústico tenemos una serie de procedimientos que nos van a permitir también realizar formalización, ¿no? Realizar proceso de formalización, entregas de títulos de propiedad. Pero este mismo capítulo que hemos visto en tema urbano se aplica también para rural, no tiene ninguna diferencia. Si yo aplico en el tema urbano bases gráficas para definir quiénes son los propietarios y evitar superposiciones o duplicidades, ese mismo principio se aplica para el tema de predios rústicos, para el tema de predios rurales. Entonces, los procedimientos que se han establecido en materia rural casi son los mismos, es casi una copia o una réplica en el tema de urbano a rural. Y resalto dos aspectos importantes, ¿no? El diagnóstico físico legal y el saneamiento, donde está la médula principal, la médula espinal del proceso de formalización. Es decir, la base de esa pirámide de darle seguridad jurídica ahora al agricultor, a este parcelero, es justamente ahí. Y ahí es donde el abogado y el técnico del gobierno regional tienen que hacer todo lo necesario para evitar generar duplicidades a futuro. Y es el estudio que debe hacer. No debe basarse solamente en el certificado de búsqueda catastral, sino hacer un estudio de propiedades y ahí implementar la base gráfica de propiedades. Y es uno de los elementos esenciales y trascendentales de los gobiernos regionales que deben tener actualizado la base gráfica de propiedades del gobierno regional, que es lo que permite justamente realizar estas acciones de saneamiento. Entonces, todos estos procesos, de alguna manera, llevan a definir actividades dentro de los procesos de formalización. Estas actividades que, de alguna manera, buscan definir estrategias para llegar al objetivo de formalización. En el tema rural, a diferencia del urbano,
En el tema rural se determinan unidades donde se van a trabajar. Por ejemplo, un gran polígono donde están establecidos dentro de este polígono, digamos, de 1.000 hectáreas, predios rústicos individuales que se van a formalizar uno por uno. Es decir, el objetivo del tema de formalización rural no es sanear o inmatricular la unidad territorial, que se viene haciendo y aparentemente no es acertado, sino trabajar sobre los predios individuales, sobre los predios de alguna manera que están ocupados por parcelas rústicas, y ese es el objetivo. La unidad territorial me sirve para hacer mi estudio de propiedades, para instalar mi base gráfica. Pero la parte medular de este proceso hemos dicho que es el diagnóstico físico-legal. Este diagnóstico físico-legal que me permite de alguna manera detectar todos los temas de propiedad. Y el propio texto del reglamento de formalización rural lo señala o lo indica. Es decir, el propio texto de este reglamento para el abogado y el técnico que trabaja en el gobierno regional es muy claro y habla de investigaciones registrales. No habla de que el diagnóstico físico legal rural comprende solicitar al registro público un certificado de búsqueda catastral. No lo dice, no indica que eso sea el diagnóstico. Acá lo dice bien claro que es el diagnóstico, es estudios físicos y legales que incluyen la investigación registral. ¿Y qué es investigación registral? Es remontarse a la historia del registro, cuándo se crea el registro y cuántas propiedades hay en el tiempo, definirlas e ingresarlas a una base gráfica, porque habla de investigación registral y antecedentes dominiales de dominio, ¿no? Para detectar el tema de las superposiciones. Entonces, esta parte del reglamento rural es muy claro en el sentido qué es lo que se debe hacer y lo que a veces no se hace. Entonces, el tema de la aparición o el nacimiento de duplicidades registrales a futuro se debe justamente a no aplicar los principios básicos del diagnóstico técnico legal rural en materia de formalización. Estamos viendo ahora el tema de duplicidad, no vamos a ver el tema de las otras limitaciones técnicas de zonas arqueológicas, eso lo podemos ver en rural, pero la parte medular acá estamos viendo la propiedad, cómo se generan las duplicidades y cómo estas duplicidades deben ser atacadas si se detectan a través de los procedimientos especiales establecidos, ¿no? Entonces, definido un tema de duplicidad, esta parte del saneamiento tiene que curarlo. Para eso se estableció el tema del saneamiento físico legal. Este saneamiento rural permite curar este tema de duplicidades, ¿no? Entonces, todos los puntos, digamos, de partida de un proceso de formalización rural ya están establecidos y permiten de alguna manera darles esa seguridad al administrado que va a recibir un título idóneo de propiedad. Un título es seguro y un título de alguna manera que recoge esta situación especial. Muy bien. Por supuesto de que las otras etapas van vinculadas mucho ya a la organización del tema del título. Si tengo un tema seguro con respecto a la titularidad, si es estatal en este caso, para predios rústicos en propiedad del Estado, haré el tema de promoción y difusión, ¿no? Realizaré actividades de levantamiento de información, empadronamiento de la indagación. Y acá hay otro aspecto importante para la base gráfica. En el tema de levantamiento catastral, yo voy a levantar el predio tal como está en campo. Voy a aplicar los métodos de levantamiento, mi GPS, corrección diferencial y hacer todo mi proceso para levantar el plano. Pero además, en esta etapa de campo, la parte jurídica cobra un peso importante, porque va a levantar, aparte de propiedades que ha detectado en este estudio, en el registro, puede detectar otras propiedades más que a veces los administrados cuentan con documentos, escrituras públicas, títulos de propiedad no inscritos, títulos verdes, o también partidas registrales antiguas que a veces no la han detectado en el registro. Entonces, en este es el momento donde se puede capturar mayor información para alimentar mi base gráfica. Entonces, cada una de estas etapas que estamos viendo son base para poder siempre actualizar o implementar nuestra base gráfica de propiedades, que es de alguna manera uno de los productos que debemos tener, ¿no? Linderamos, verificamos el tema de la, digamos, el predio, la explotación económica, porque se necesitan estos requisitos para poder titular, pero nos vamos siempre al tema de la linderación. Y los linderos definen justamente el tema de qué es lo que voy a titular. Y puede ser, ya hemos dicho, este levantamiento de información en campo me sirve para poder llevar el polígono que levante en campo a la base gráfica y definir que mi predio rústico se encuentra
parte en propiedad comunal, parte en propiedad privada y parte en propiedad estatal. La pregunta es, ¿qué procedimiento voy a aplicar para ellos? ¿Cómo saneo ese predio? Entonces, esa es la gran pregunta que se va a solucionar al momento de aplicar el tema de los procedimientos especiales. Entonces, porque esta información que levanto no es una información que solamente esté sobre propiedad estatal, que solamente está sobre propiedad privada o sobre propiedad comunal. No, es un tema de que esta información me va a servir para plasmarlo y superponerlo, como dicen los mexicanos, traslaparlo, un traslape con la información gráfica. Y esta información gráfica tiene que estar actualizada. Y ese es el trabajo que se debe hacer en estos casos. Entonces, para lo cual elaboramos los certificados de información catastral, que son los planos que hemos visto, ¿no? Hacemos una calificación si la persona cumple, el administrado o agricultor cumple con los requisitos para poder titularse, en especial si este procedimiento va a estar dirigido a solamente trabajar sobre terrenos estatales, si no puede haber tema de propiedad privada y tendrá que verse si se aplica otro procedimiento en paralelo o un solo procedimiento, ya es una decisión que tomará el equipo técnico legal para ver cómo sanea ese predio, pero tiene que darle saneamiento. Lo que sí no puede hacer en calificación es decir, estando 50% sobre propiedad privada, no, lo vamos a titular como propiedad estatal. No, eso sí no sería acertado. Sería cometer un error porque generaría un tema de una duplicidad con una propiedad privada. Entonces, la publicación es importante para poder definir el tema de que pueden haber otras personas que tengan derechos sobre esa zona. Y en muchos casos ha aparecido. Por eso que las publicaciones de los parones sirven para que terceros puedan aparecer y que yo iba a titular, entregar un título, aparece una persona con otro título de propiedad. Entonces, estas de alguna manera, etapas de los procedimientos de formalización rural permiten detectar todo este tipo de procedimientos o situaciones. Muy bien. Emito la resolución administrativa donde declaro el derecho, ¿no? Ya sea un procedimiento de adjudicación y entrego un título de propiedad debidamente inscrito, seguro, al administrado para que de alguna manera pueda continuar todas sus actividades y pueda realizar los actos jurídicos necesarios de una hipoteca, un gravamen, una independización, una acumulación. Entonces, la resolución pone fin al procedimiento indicando que ese título es un título seguro y perfecto, ¿no? Entonces, pero ese título, al otorgarse, tiene que llevarse al registro. Y ese es el componente especial, de que ese título tiene que estar inscrito en el registro de la propiedad. ¿Por qué pongo este comentario? Porque van a encontrar casos, por ejemplo, a nivel notarial, donde se hacen prescripciones adquisitivas al notario, termina el notario con la prescripción, emite el acta notarial o emite la escritura pública, lo manda al registro observado. ¿Por qué? Superposición con otra propiedad que no fue emplazada en el proceso judicial y no lo puede inscribir. Es decir, queda como título no inscrito, pero no se puede inscribir en registros. Entonces, esto también es igual. Yo puedo generar titulación, pero tengo que llevarlo necesariamente a inscribir en el registro y ahí recién concluiría mi proceso de formalización. Entonces, al igual que este tema del tema masivo de formalización, también se dan casos en el tema de predios donde una persona solicite al ente formalizador regional el tema de la titulación o formalización. Entonces, vemos acá donde la participación también del ente formalizador en realizar diagnóstico técnico legal, aún sea de una unidad territorial o aún sea de un predio, digamos, de 5 hectáreas. Necesariamente tiene que ser ese estudio. Es obligatorio hacer estos estudios de propiedad porque es la parte trascendental, para lo cual el administrado va a presentar su solicitud con todos los datos técnicos que va a exigir, en este caso, la entidad, gobierno regional, para que pueda acceder a este procedimiento de adjudicación estatal, ¿no? Se verificarán los datos, se hará el diagnóstico técnico legal. Como ven, aparece nuevamente el tema del diagnóstico técnico legal. ¿Por qué? Porque en los procedimientos en materia rural necesariamente tiene que definirse que el título que entregue el gobierno regional tiene que ser un título seguro. No puede ser un título imperfecto o que se genere un, digamos, un conflicto con otro derecho de propiedad, ya sea de un propietario privado o de una comunidad campesina o nativa. Entonces, eso es lo que no se quiere. Entonces, en materia rural, cualquier solicitante pide el título y tiene que darse
todos los filtros de control necesarios para evitar el tema de superposiciones. Entonces, se hace la inspección en campo para verificar el tema de la ocupación, para generar este derecho, se realiza un informe técnico y legal por parte del abogado y el técnico, la publicación para dar publicidad y evitar de que otras personas que tengan derecho podrían de alguna manera ver comprometido este título que se va a emitir. Se aceptan oposiciones, personas que también indiquen que tienen un mejor derecho de posesión sobre el predio o titulares con respecto al predio que se va a formalizar y se emite la resolución administrativa que declara el derecho al igual que el otorgamiento del título de propiedad. Es decir, casi los procesos son idénticos, solamente que uno es en masivo, en propiedad estatal, y otro es sobre un predio individual, a pedido de parte. El otro procedimiento especial en materia rural es el tema de la prescripción adquisitiva. Y acá vamos a atacar necesariamente el tema de la propiedad privada. No estamos viendo propiedad de comunidades campesinas ni nativas, solamente propiedad privada o propiedad de tercero. Y el punto importante, nuevamente aparece en este procedimiento el diagnóstico técnico legal o el diagnóstico físico legal donde se tiene que hacer este estudio. Y no solamente contra un propietario, porque se supone que es propiedad de particular. Sería acá, si yo quiero poner un texto más preciso de este título, sería propiedades de particulares, que podrían ser varios propietarios. Uno 1950, uno 1970, uno 1990. Contra los tres tendría que iniciar mi proceso de prescripción. Entonces, ¿y eso quién lo detecta? ¿Registros públicos? Sí, podría ser, pero quien va a detectar en última instancia es el equipo técnico del gobierno regional. Para eso se hace el tema del diagnóstico técnico legal. Y primero, la unidad territorial, la zona en masivo donde voy a trabajar, donde voy a determinar que toda esta zona se encuentra sobre propiedad privada o parcialmente sobre propiedad privada. Realizaré el diagnóstico físico-legal en la cual me centraré en el registro y conseguiré toda la información registral de los antecedentes de dominio con respecto a esta zona. Generaré la promoción y difusión para indicar de que se va a realizar todo este proceso en una determinada ámbito territorial, la unidad territorial. Haré levantamiento de información, empadronamiento de la inderación, verificaré la explotación económica, la linderación y verificación de esta explotación para poder definir los polígonos que se van a sanear. Y después, como hemos dicho, esta linderación o esta definición del polígono que va a generar un certificado de información catastral se va a llevar a la base gráfica para hacer el contraste, para hacer el traslape. Entonces, elaboro los certificados que son los planos de la unidad catastral o de las unidades catastrales y esto va a pasar un control del procedimiento. Acá el calificador tendrá que demostrar o definir que realmente hay un propietario privado o propietarios privados a quienes se les va a prescribir para continuar con el proceso. Y esta calificación va de alguna manera a determinar quiénes son los propietarios del terreno, matriz, a quién se les va a notificar, a quién se les va a emplazar y sobre todo, a quién se realizará la anotación preventiva, en qué partida registral se anotará este procedimiento de prescripción. ¿Por qué? Porque se están dando casos donde se inicia proceso de prescripción, pero no hay propietario identificado. Es decir, un gobierno regional hace una prescripción y cuando tratan de definir quién es el propietario, no existe. No han definido a ningún propietario. Lo hacen en genérico, pensando dentro de su saber y entender de que al hacer una prescripción contra todos, automáticamente si aparece uno ya prácticamente está prescrito y no es así. El procedimiento establecido aquí necesariamente tiene que identificarse con nombre y apellido al propietario privado o al tercero. Por eso que se hacen las anotaciones y la publicación en su domicilio. Y ese es un punto importante y trascendental en los procedimientos de prescripción, la notificación al propietario y a terceros que cumplan con todos los requisitos de este procedimiento de formalización. Ahora, en este procedimiento también es válida la oposición. El propietario se puede oponer o terceros interesados también pueden oponerse y tendrá que ser resuelto por el ente formalizador. Terminada este tema de la oposición, si no tienen el derecho, se emitirá una resolución declarando ese derecho de propiedad y asimismo se emitirá el tema de los certificados de declaración de la propiedad o los títulos de propiedad de cada una de las unidades de predios rústicos que se van a titular y que se van a llevar al registro de la propiedad. Muy bien. En el otro procedimiento, ya a solicitud de parte, que es idéntico en el tema de la prescripción, que se puede solicitar
masivo, ¿no? De oficio. También hay un procedimiento a pedido de parte, donde ya el administrado solicita, sabe que su predio está superpuesto sobre una propiedad privada, pero aún así el gobierno regional tiene que realizar el estudio de diagnóstico y determinar que no solamente está superpuesto sobre A, puede estar sobre B, C, D. Entonces, sobre esos propietarios tiene que realizarse este proceso de saneamiento físico-legal a través de la prescripción adquisitiva de dominio, que es uno de los factores importantes, ¿no? Muy bien, entonces, en consecuencia, los procedimientos de formalización urbana y rural, como ven, tienen componentes de diagnóstico técnico legal. Y dentro del componente de diagnóstico técnico legal y saneamiento, la base gráfica, la base gráfica cumple un papel importante. Tiene que tener, es decir, para que un gobierno regional o una entidad formalizadora urbana, municipalidad, pueda realizar su proceso de formalización, tiene que tener una base gráfica y esta base gráfica estar actualizada. Son dos componentes importantes. Entonces, para eso justamente la base gráfica cumple un factor importante en los procesos de formalización y es una base gráfica alfanumérica, una base gráfica catastral o una base gráfica de alguna manera registral, que ayudan, pero al final esta base va a ser una denominada base gráfica de propiedades de la entidad formalizadora. Entonces, partimos de este primer concepto de base gráfica, ¿no? Es una representación de la realidad territorial levantada a diferentes escalas por medios topográficos, fotogramétricos, que contiene información precisa sobre la topografía, forma, dimensión, ubicación de los componentes de un territorio referido a un sistema de coordenadas. Muy bien. Esta es una definición técnica de una base gráfica, pero quiero que entiendan de que este tema de la base gráfica, del nacimiento del AutoCAD, del ArcGIS, no necesariamente partió así la base gráfica. La base gráfica en su momento, estamos hablando de hace más o menos 40, 50 años atrás, se tenía de alguna manera una base gráfica sobre papel, sobre cartas nacionales, sobre planimetría en papel, y sobre ello se iba dibujando, digamos, ¿no? Con papel mantequilla, polígonos supuestamente de propiedades y rotulando los perímetros con colores para poder definir, ¿no? Eran los primeros inicios de poder definir el tema de bases gráficas. Una urbanización que estaba escrito se plasmaba se rotulaba o se vectorizaba o de alguna manera se dibujaba sobre esta carta para poder definir cada uno de los polígonos que no se superpongan cuando se hagan los estudios. Entonces, fue la idea inicial. Lo que pasa ya con el nacimiento del AutoCAD y todo el tema informático, ¿no? Y el tema de bases gráficas, surgió de alguna manera una forma mucho más precisa, mucho más didáctica y sobre todo mucho más sistemática de poder concentrar esta propiedad. Y justamente sale el tema de bases gráficas ya definida en formato digital. Pero ese concepto anterior de planos o de superposiciones llevadas en las cartas, automáticamente pasa a un sistema informático que puede ser visualizado, ¿no? Puede verse en la red, todo esto. Entonces, eso conlleva de que el tema de base gráfica va a sufrir una serie de modificaciones a futuro, más aún ahora con la inteligencia artificial. El tema de las vinculaciones de la parte gráfica con la alfanumérica va a tener un componente de inteligencia artificial para poder modular el tema del territorio y sobre todo el tema de propiedad. Entonces ya es un paso mucho más allá. Todavía las instituciones públicas no llegan a ese nivel, ¿no? Como en el caso de otros países, pero estamos en ese proceso, ¿no? Producto del cual conocer el tema legal y el tema gráfico van a conllevar a un desarrollo mucho más, de alguna manera, programado de estas actividades. Entonces, a veces se confunde el tema de la base gráfica de propiedades y indico el término que defino para efecto de este tema de saneamiento físico legal. Base gráfica de propiedades de la institución, por ejemplo, base gráfica de propiedades del gobierno regional de Huánuco, base gráfica de propiedades de Cofopri, base gráfica de la municipalidad de Barranca. Estoy hablando de bases gráficas locales. No existe base gráfica nacional de que, digamos, el Ministerio de Agricultura o el Ministerio de Vivienda tenga una base gráfica de todas las propiedades independientemente del registro. Registros públicos tiene la base gráfica registral, pero hemos dicho que esa base no está completa. Entonces, quien va a completar esa información son los entes formalizadores, y así se ha hecho, que completan la información, que definen los derechos de propiedad y estos derechos de propiedad ya vectorizados
pueden ser modificados en el registro a través de la información que se detecte o se defina. Entonces, por esa razón que los certificados de búsqueda catastral están en continua actualización y así se indica, ¿no? El registro está en continua actualización de su información gráfica, ¿no? No se define todavía todas las propiedades o todas las inscripciones registrales porque hay mucha información en el registro que aún no se ha procesado. Muy bien, pero estos visores gráficos ayudan al diagnóstico, sí, ayudan, pero uno de los principios es que estos visores, primero, que no están actualizados. Están actualizados. Es una información un poco histórica, desfasada de algunas instituciones, otras no, y que este cruce de información no necesariamente es de propiedad, es de temas de limitaciones con respecto al suelo, ¿no? El tema de las limitaciones técnicas, sí. Entonces, este tema de los visores ayuda a un tema a la parte gráfica, pero no tanto a la parte legal, a la parte registral. Ayudan en el sentido de los polígonos, nos pueden ayudar para reconstruir ciertas propiedades en literalidad. ¿Qué quiere decir en literalidad? Que yo tenga la partida y no sepa dónde ubicar algunos puntos, un cerro, una quebrada, entonces esta información me puede ayudar a generar eso. Entonces, eso es de alguna manera lo que debemos entender cuando hablamos de visores gráficos. A veces confunde los gobiernos regionales, algunos gobiernos regionales. Hay que hacer un cruce de los visores y ya tenemos el diagnóstico técnico legal rural. No, no es así. Eso no es así. El diagnóstico es mucho más certero, mucho más sistemático, mucho más actualizado. Y eso es lo que debemos buscar en estos procesos de formalización. Entonces, ¿qué es lo que vamos a concentrar en esta base gráfica de propiedades? Justamente la propiedad. Y esta propiedad puede estar inscrita o no inscrita, correcto, con diferentes momentos. Cuando hablamos de propiedad inscrita, es una partida registral, un tomo, una foja, es una ficha, una partida electrónica. Pero cuando hablamos de propiedad no inscrita, esta propiedad no inscrita tiene que tener un documento que acredite la propiedad no inscrita. Por ejemplo, una escritura pública. Por ejemplo, un testamento. Puede ser, por ejemplo, un título verde, ¿no? Una resolución suprema de adjudicación, una resolución ministerial. Tiene que haber un documento que acredite la propiedad no inscrita y que ingrese a la base gráfica de propiedades. Entonces, es importante el tema de la propiedad. Y la posesión no va a cuestionar el tema de la propiedad. Solamente la posesión se toma para efecto de enlazar el tema de qué es lo que voy a formalizar. Una posesión informal, un predio rústico, un centro poblado. Entonces, la posesión está de alguna manera definida por digamos, el ente que voy a formalizar, no tanto por el derecho, sino el ente que voy a formalizar está teniendo la posesión física, porque generalmente en todos los procesos de formalización se exige el tema de la posesión para poder formalizar. Y tenemos que tener el predio como unidad, ¿no? Estamos hablando de propiedad predial, de predios, de propiedad inmobiliaria. No estamos hablando acá de tema de cruces de duplicidad, por ejemplo. A ver, siempre se ha discutido eso, ¿no? Duplicidad de propiedades. Entonces, el fundo, la comunidad campesina de Jicamarca con la concesión minera, Cerro Azul. Entonces, ahí no hay duplicidad. Uno es un derecho de propiedad predial, que es la comunidad campesina, inscrita en registros públicos, en el libro de predial, y el otro es una concesión, que también está inscrito en registro, pero en el libro de concesiones mineras. Entonces, los dos derechos no son incompatibles, es decir, no hay superposición para este análisis que estamos haciendo. La superposición se va a presentar entre temas prediales porque puedo encontrar una superposición entre una propiedad de una propiedad privada del fondo Hoja Redonda, inscrito en registros públicos, con una concesión forestal, por ejemplo, también inscrito en registros públicos, o con una zona arqueológica, también inscrito en registros públicos. Ese grado de superposición entre estas dos partidas no genera una duplicidad de la que estamos viendo. La duplicidad que estamos hablando es entre predios de propiedad, donde estén discutidos los derechos de propiedad entre uno u otro. Yo con una concesión no tendría ningún conflicto. La concesión es un uso del terreno. Yo sigo siendo propietario. Una concesión no me puede iniciar un proceso de cierre por duplicidad porque no es un derecho de propiedad definido como predial. Entonces hay que tener claro también este tema. ¿Ya? Hay diferentes predios, pero no todos se están superpuestos unos con otros. Cuando hablamos de superposición es cuando hablamos de predios que se encuentran inscritos en el libro registro predial.
para poder diferenciarlos. Entonces, estos derechos necesariamente están inscritos. La superposición o duplicidad registral se basa en predios inscritos en el registro de la propiedad. Consecuencia, no podría generarse una duplicidad de partidas entre una partida del Fondo Buenaventura, inscrito en registros públicos en la ficha 141414, con un predio de propiedad privada del señor Juan Altamirano que tiene un título verde de 1.000 hectáreas. No podría haber superposición ahí. No podría haber duplicidad, disculpe, duplicidad de partidas. Podría haber superposición, sí, entre un derecho no inscrito y un derecho inscrito, pero no haber duplicidad, porque existe una sola partida inscrita. La duplicidad se genera por la doble, triple, cuádruple inscripción en el registro, cuando existen otras partidas que también se encuentran inscritas en el registro de la propiedad. Entonces, debemos tener como concepto básico ese punto de vista. El tema de la validación. Entonces, toda información registral tiene que ser validada. ¿Por quién? Por el registro. El registro tiene una base gráfica registral, ya lo hemos dicho, y sobre esa base supuestamente se hacen las superposiciones con respecto a nuestros polígonos cuando pedimos un CBC, certificado de búsqueda. Pero esa información puede ser corregida, modificada, no está a veces completa. Y esa forma de completar una información la tiene que hacer el equipo técnico legal. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que más o menos entiendan esta figura. Eh, Estoy en una zona determinada, digamos, de Cañete, ¿no? En Asia. Tengo un predio rústico. Muy bien. Mando al registro y el registro público me envía un CBC indicando sobre el predio en consulta de 10 hectáreas, debo indicar de que, verificada la base gráfica de SUNAR, determinamos que se encuentra superpuesta sobre la comunidad campesina de Asia, ¿no? Inscrita en la ficha tal, tomo tal. Ya está. Entonces estaría sobre una comunidad campesina. Pero resulta, cuando hemos hecho campo, hemos verificado los antecedentes de la comunidad campesina de Asia tiene una serie de independizaciones, y que se han generado como propietarios privados. Entonces, ¿cuál es el trabajo que tiene que hacer el equipo técnico del gobierno regional? Es poner o identificar todas las independizaciones y al final determinar si se encuentra sobre el remanente de la comunidad o se encuentra sobre una propiedad privada. Cuando se hizo el trabajo, se hace el trabajo al final, se descubre de que no está superpuesta sobre la comunidad, está sobre una granja agrícola, avícola, por ejemplo, ¿no? De 3.000 hectáreas. Entonces, ¿superposición con qué es? Con propiedad privada, ya no es con propiedad comunal, porque esa propiedad comunal que era se independizó, fue transferida a un propietario privado y ahora ese predio rústico se encuentra sobre una propiedad privada. Entonces la pregunta es, ¿por qué Registros no actualiza toda la información? Porque lamentablemente no tiene la capacidad operativa de hacer todo el esquema de reconstruir el tema de todas las independizaciones. Más aún, hay muchas independizaciones que no tienen plano. Y parte del proceso, dentro del manual que ustedes leen de formalización rural, está que esa actividad de reconstrucción está a cargo del propio gobierno regional. En consecuencia, el propio gobierno regional tiene que hacer ese trabajo y darle esa información corregida al registro para que actualice su base gráfica. Entonces, ese es más o menos el trabajo que se tiene que hacer ahí. Por eso el tema de la validación. Entonces, la base gráfica registral es muy útil. Es uno de alguna manera, de los pilares del proceso de formalización. En otros países no se tiene esas bases gráficas de propiedades, ¿no? Trabajan con el tema de la literalidad, por ejemplo, en el registro, en el caso boliviano de Bolivia, por ejemplo, ellos tienen un registro público, le llaman derechos reales, digamos, el registro de derechos reales, no le llaman registros públicos, y en derechos reales, hay inscripciones, hay partidas, pero esas partidas no tienen un correlato gráfico, tienen un plano que le otorga a la municipalidad como si fuera un catastro, pero no tienen una base. Es decir, quiere decir que ese predio tranquilamente se puede vender 2 o 3 veces a un mismo propietario, porque como no, el registrador no tiene bases gráficas que comprueben si está superpuesto o no, se dan estos, de alguna manera, estos inconvenientes y generan más temas de duplicidad o superposición. Entonces, el contar con una base gráfica registral permite evitar algunos temas de duplicidad, pero no es todo. Mientras no esté actualizada toda la base gráfica, se van a ver
temas o problemas con respecto a titularidades. Por eso es importante actualizarlo. Pero sí, entonces lo que debemos aspirar es a una base gráfica de propiedades completa, ¿no? Una base gráfica que lo tienen que elaborar en este caso los gobiernos regionales, COFOPRI, las municipalidades, tener una base completa con toda la información, inscritos y no inscritos. Y a partir de esta base, hacer los estudios, verificar mi predio sobre qué está superpuesto y a partir de ahí aplicar los procedimientos de saneamiento físico-legal, que es lo que se busca, ¿no? Entonces, ese es más o menos, de alguna manera, el objetivo que tiene esta base. Y esta base, no se olviden, tiene que estar actualizada con la última información. Yo no puedo tener y extraer solamente los polígonos ya. Voy a extraer todas las comunidades. Jalo la base del SICAR, de rural. Jalo las comunidades enteras, es decir, total como están, desde como su inscripción original. Y no nos damos cuenta que al momento de leer la partida de una comunidad campesina, esta comunidad está fraccionada. Ya prácticamente hay comunidades que a veces han vendido acá buena parte de su terreno a empresas mineras y parte del terreno comunal en realidad le pertenece a terceros. Y eso no lo veo en mi base gráfica. Entonces, esa información tiene que estar actualizada con todas las independizaciones. Entonces, las características que es una herramienta eficaz en el proceso de formalización. Ya lo hemos visto que es esencial el tema de bases gráficas. Permite definir los derechos de propiedad en forma exacta, sí. Es una herramienta de gestión, nos permite definir dónde entramos, dónde no entramos. Permite detectar superposiciones entre propiedades, por supuesto, es uno de los principios básicos del tema de bases gráficas. Y evita la duplicidad de partidas, claro, porque si ya sé que está inscrita, ya no voy a volver a inmatricular. Entonces, esos son las bondades de una base gráfica de propiedades. Entonces, necesitamos bases gráficas validadas, que quiere decir que estén concentradas con información actualizada. Esta información permite darle seguridad en los procesos de formalización. Entonces, esta validación tiene que estar concertada o coordinada con el registro de predios, con el catastro de registro de predios. Pero también hay una base no validada donde podemos ingresar información que aún no la hemos procesado, nos hemos vinculado con el registro. Entonces podemos tenerla ahí. Por supuesto que acá en administración de base gráfica aparece el tema de la gestión, el tema de que colores, digamos, en verde, validada, en rojo, no validada. Entonces, tenemos que tener estándares de calidad y, de alguna manera, una metodología de cómo llevar justamente la administración del tema de bases gráficas, ¿no? Y estas bases gráficas pueden recibir diversos nombres, ¿no? Algunos, el tema de Cofopri, le puso en su momento el SICAD y después utilizó otro aplicativo que era el SECAR, que era un cruce de información de bases. Muchos de estos aplicativos ya han dejado de usarse para crearse nuevos aplicativos en ArcGIS, en ArcView, ¿no? Para, de alguna manera, tratar de concentrar o actualizar el mayor número de información, mayor número de partidas registrales sobre un sistema gráfico que permita, de alguna manera, realizar los procesos de formalización más rápido y seguros. Ahora, Cofopri tiene su base gráfica de propiedades a nivel de cada una de las oficinas zonales, al igual que los gobiernos regionales. Cada uno maneja sus bases gráficas. Y estas bases gráficas tienen que tener necesariamente información actualizada. Principio básico. El aplicativo que tiene Cofopri, el GeoYacta, no está actualizado con el tema de propiedades. Solamente publicita los asentamientos humanos. No está actualizado ese sistema. El tema de la base gráfica de los gobiernos regionales, que en realidad del Ministerio del Midagri, es el SECAR, que tienen acceso, el SICAR. Tienen acceso cualquier usuario, pero tampoco está actualizado. Es decir, tenemos información en la red, en el Internet, pero lamentablemente esta información no se encuentra actualizada. No se encuentra actualizada. El tema de bases gráficas, ¿no? Entonces, pero sí, la base gráfica registral que la podemos consultar tiene cierto grado de certeza porque es una información pública que cualquier persona, cualquiera de nosotros puede acceder a esa información de la base gráfica registral con los datos del DNI y la base gráfica catastral, que algunas entidades la publicitan, ¿no? Por ejemplo, el ICL, el Instituto este, Geográfico de Lima, ¿no? El ICL, Instituto Catastral de Lima, tiene una base gráfica catastral que publicita con respecto al catastro de la zona urbana. Entonces, pero así deberían todas las municipalidades tener una base gráfica catastral pública, ¿no? Como en otros países, pero estamos en un proceso recién de reconstrucción de este sistema catastral nacional. Muy bien, entonces, ¿qué elementos
básicos debemos tener en el tema de bases gráficas. Como digo, no hay, en bases gráficas no hay que aspirar a, pues, a tener pues lo último en tecnología. Hay que comenzar con lo básico, siempre digo, hay que comenzar con lo básico. Tener buenos equipos, ¿cómo se llama? Un Word Store, un procesador, digamos, toda una plataforma básica para poder trabajar con bases gráficas y sobre todo tener pues la capacidad de almacenamiento de información, ¿no? De toda esta información no se pierda en el tiempo. Entonces, hay requisitos que de alguna manera son como orientaciones, pero ya cada municipalidad ya depende de su capacidad, digamos, de gestión, tramitará o verificará pues si adquiere servidores, adquiere equipos de cómputo mucho más potentes o una workstation, ¿no? Por ejemplo, si utiliza software libre o los software de alguna manera con licencia, ya tendrá que establecer sus prioridades. Ya cada entidad formalizadora para realizar eso, ¿no? Pero lo importante es que cuente con esta base gráfica. En otros países, como hemos dicho, utilizan, por ejemplo, en Colombia utilizan mucho el software libre, el QGIS, para poder utilizar este tema y que evitarse este tema de actualizaciones o el tema de licencias, ¿no? Porque a veces no pagar la licencia trae como consecuencia desactualizar el tema de bases gráficas. Entonces, los dispositivos de seguridad son importantes, ¿no? Estos dispositivos de almacenamiento y seguridad son importantes dentro de un proceso de formalización. Hay que hacerlo backup permanentes, tener seguridad y resguardar la información porque en cualquier momento podemos ser atacados por un tema de virus, ¿no? Muchas instituciones han sido atacadas por eso y se pierde la información. Entonces hay que siempre tener respaldos de la información que elaboramos para nuestro proceso de formalización. Entonces, y debe haber niveles de control. No todos pueden ingresar a la base gráfica. Tenemos que tener niveles de seguridad y control. Ver los usuarios que pueden ver solamente a visualizar, otros a imprimir, otros a extraer la información. Porque de eso dependen los procesos de formalización seguros, ¿no? Tiene que haber niveles de seguridad en el tema de la administración de las bases gráficas. Entonces, las bases gráficas de propiedades o la base gráfica de propiedades tienen que haber un tema de información. Por ejemplo, el SCR en materia rural del Midagri, de la IGESPAR, es una base gráfica, de alguna manera un sistema de información ya gráfico que es de carácter interno, ¿no? Que solamente puede ser visualizado o coordinado entre el Midagri y los gobiernos regionales, es decir, los accesos para el público o otras entidades está restringido, no hay ese acceso. En cambio, hay otros aplicativos, por ejemplo, el GeoYacta de Cofepris abierto, es libre, cualquier persona puede ingresar a la información, no hay ningún problema, igual que el tema del aplicativo de Sunar, ¿no? Su base gráfica registral, el tema del Sinavip también. Entonces, hay varias instituciones que tienen abierta el acceso para cualquier entidad pública o privada o tercero que pueda acceder a la información. Pero debemos tener mucho cuidado con esa información porque mucha de ella no se encuentra actualizada. No se encuentra actualizada. Toda esta información de bases gráficas necesariamente tiene que estar georreferenciada. Es decir, buscamos el tema de la ubicación exacta de la información. Tiene que haber una georreferenciación. Ahora se pide que el tema de formalización, la información que se publicita debería estar en el nuevo sistema WGS84. Y a veces estas entidades no publicitan esta información en este sistema. Debería estar toda la información publicitada en este nuevo sistema, pero hasta la fecha no se ha dado un gran plan nacional de actualización de cartografía o de bases gráficas. Futuro debería establecerse pues un sistema único para toda la información en formalización, en materia urbana, en materia rural, para que todo esté en el WGS84, no tengamos ningún problema de superposiciones gráficas o aparentes. Muy bien, entonces, el ingreso de información a la base gráfica de propiedades puede ser diversa, puede ser a través de la digitalización, el escaneo o la vectorización de información. Eso ya depende de cada uno de los equipos técnicos de cada gobierno regional o de entidad formalizadora. Ahora, esta información se realiza información, se realiza una información para analizarla, para realizar un análisis espacial. Toda la información recopilada en de instituciones públicas o privadas va a servir para realizar estos análisis espaciales.
Se analiza la información también en gabinete utilizando justamente el tema de las superposiciones o capas gráficas, ¿no? Estas capas de información establecerán el tema de derechos de propiedad, inscritos y no inscritos, ¿no? Y los datos técnicos tendrán que correlacionarse. Por esa razón, en algunos casos, las bases gráficas van a ser autónomas con respecto a la base de datos. Por un lado, yo puedo tener mi base gráfica en AutoCAD y vinculada a un Excel, ¿no? Donde tengo todo el tema de las partidas, la historia registral. Pero hay otros aplicativos, en aplicativos GIS, que vinculan la doble información. El ArcGIS, por ejemplo, vincula la información gráfica con la alfanumérica en un solo sistema. Entonces ya depende, vuelvo a decir, de la capacidad operativa que tenga cada entidad para poder concentrar esta información. Pero al final, toda esta información me permitirá definir el tema de las superposiciones y definir planos temáticos. Ahora bien, en el tema de modernidad, y mucho se ha cuestionado o advertido este tema, ¿no? Los sistemas que últimamente están apareciendo no están completos en la funcionalidad que debería tener para el tema de formalización. Quiero poner un ejemplo ahí. Mucho se habla de sistemas informáticos, de que hay todo, pues, una ingeniería con respecto a bases gráficas, ¿no? Pero se confunde un poco es publicitar datos que elaborar bases gráficas que ayuden al tema de la formalización. Por ejemplo, si yo tuviera un sistema o yo quisiera crear un sistema de formalización o de bases gráficas para formalización, yo crearía un sistema que me permita primero tener mi cartografía base, ¿no? Esta cartografía, superponer las diferentes capas temáticas, pero además de que estas capas temáticas estén concentradas con derechos de propiedad definidos. Una cosa es la partida registral, que debería estar en un sistema informático publicitada con todos sus asientos registrales, desde el principio hasta el final, y que esos asientos se extraigan para poder generar las independizaciones. Y además, los títulos archivados deben estar digitalizados y todos los planos definidos para poder que el sistema los jale automáticamente y me hagan los traslapes o superposiciones. Es decir, que el propio sistema cree todo este análisis espacial, que lo hago en manual, lo haga en forma digital y autónoma. Y al final me extraiga, al momento de solicitarlo, me defina automáticamente un plano grillado con grillas, con todos los datos técnicos, con los datos jurídicos, y me define un plano de diagnóstico con el grado de superposición, el porcentaje, el área superpuesta y todos los datos técnicos. Y eso mandarlo a imprimir. Ese es el anhelo de una base gráfica. En otros países ya se implementó este tema, pero en el caso peruano todavía se sigue una óptica del tema de confundir la gestión de un procedimiento administrativo, de hacer un seguimiento, un procedimiento, con este tema de bases gráficas para formalización. Creo que a futuro ya veremos pues aplicativos mucho más dinámicos, como en otros países, para el tema de aplicación de bases gráficas, mucho más modernas, con inteligencia artificial, ¿no? Por ahora, todos los esquemas que he visto y que he tenido la oportunidad de participar, no he visto de alguna manera una visión de ese tipo como en otros países, ¿no? Bueno. Ok, entonces lo que buscamos también en un tema de bases gráficas es el tema de la interoperatividad de la información, que esta información concuerde con otras informaciones. Entonces, a la fecha no hay esta interoperabilidad. Se busca que se va a enlazar COFOPRI o la municipalidad de Tambopata, se va a enlazar con el gobierno regional, que se va a enlazar con registros públicos o que se va a enlazar ¿con quién? Con el Ministerio del Ambiente. No. Bueno, lamentablemente para poder hacer ese enlace tenemos que tener un sistema que converse, ¿no? Y que pueda enlazar toda esta información, la parte gráfica, la parte jurídica, la parte alfanumérica, que hasta ahora no se da. Es un gran intento, se busca este tema de la interoperabilidad de la información. Creo que recién ha empezado a andar los primeros pasos el Poder Judicial con el tema del Tribunal Constitucional, que están enlazando recién, buscando la interoperabilidad de la información. Si es así, ya son los primeros pasos de interoperabilidad, pero a nivel de formalización aún no veo de alguna manera estos esquemas que se hayan planteado para buscar la interoperabilidad de la información gráfica y jurídica, ¿no? Entonces, toda esta información gráfica debe ser administrada, debe haber un control de la información, debe estar resguardada, esta información tiene que ser actualizada. No podemos publicitar o utilizar información desfasada, histórica, antigua. Debemos actualizar la información.
tenemos que tener registros nuevos, tenemos que actualizar siempre la cartografía y modificarla y actualizarla a la realidad, porque de eso depende mi proceso de formalización. Proceso de formalización seguro cuenta con información actualizada y precisa para saber qué procedimiento de formalización voy a aplicar. Porque al final, después de un proceso de recopilación de información, ir al registro público, sacar los títulos archivados, digitalizarlos, vectorizarlos, leer las partidas, hacer los resúmenes, ver las independizaciones, ver las acumulaciones, ver las cargas y gravámenes, voy a tener que toda esa información jurídica plasmarla en un plano como este, donde me defina cada uno de esos aspectos importantes: cuáles son propiedades privadas, cuáles son comunidades campesinas, nativas, qué propiedades son de la SBN, qué propiedades de la municipalidad, dónde están esas áreas de protección inscritas, ¿no? Las concesiones mineras. Entonces, eso de alguna manera representa un tema, de alguna manera, la fotografía de la realidad jurídica técnica, en bases gráficas, de todo el tema de derechos de propiedad. Y sobre estas propiedades, sobre estos esquemas, yo puedo de alguna manera superponer mis polígonos que voy a formalizar y podré saber exactamente sobre qué situación se encuentra, sobre qué problemática está. Propiedad privada, propiedad del Estado, propiedad comunal, de la SBN. Entonces, ese es el esquema que se tiene que buscar a nivel, digamos, de gobiernos regionales, a nivel de entes formalizadores en materia de formalización, digamos, urbana y rural, para poder de alguna manera conseguir el objetivo: otorgar un título seguro, evitar el tema de duplicidad registrales, evitar el tema de superposiciones, evitar el tema de cierres por duplicidad, ¿no? Porque generalmente, pues, estos problemas de generarse otros derechos de propiedad encima de predios que ya se encuentran inscritos, genera un procedimiento de cierre por duplicidad, ¿no? Y la superposición es eso, ¿no? La superposición genera como consecuencia la apertura de un procedimiento administrativo ante SUNAR, ante el registro de predios, para cerrar una de las partidas, generalmente la menos antigua, y supervivir la más antigua. Pero no debería darse así, porque estas partidas que se dieron en el tiempo, sí, tienes derechos. Y las partidas nuevas que se quieren generar tienen que, de alguna manera, iniciar un procedimiento adecuado para dejar sin efecto la partida anterior, a través de la prescripción, la reversión, el tracto y los diferentes procedimientos de formalización de la propiedad que existe. Correcto. Muy bien. Entonces, en pantalla va a aparecer siempre el trabajo de todos los días, ¿no? Una zona, por ejemplo, una zona urbana, una zona rural, que se va a realizar saneamiento físico legal. Entonces, si yo emito sobre un polígono determinado, sobre este polígono que está un poco tenue, ¿no? En rosado, mando al registro y el registro me dice de que no hay antecedentes registrales, yo voy a, ¿cuál va a ser la consecuencia? Voy a inmatricular esta zona. Voy a inmatricular todos los predios rústicos que vea ahí y la parte urbana también la voy a inmatricular, si en caso estoy en zona urbana. Entonces, esa es la consecuencia que podría traer un certificado negativo que me diga área sin antecedentes registrales. Pero si yo hago un trabajo, digamos, de diagnóstico técnico legal, y voy al registro y comienzo a buscar todos los antecedentes de dominio de esta zona, yo voy a encontrar históricamente situaciones de información sobre el polígono, de predios que ya se encuentran inscritos en un determinado momento y que el registro no los ha detectado, no los tiene ya en su base gráfica, en su base gráfica registral, y que yo como funcionario del gobierno regional, como abogado y técnico, tengo que plasmarlo y dar esta información, porque es una información segura. Pero tengo que tener información de toda la historia del registro, en el sentido de que qué otras inscripciones existen sobre esta área de trabajo. Ese es de alguna manera el objetivo que tengo que cumplir: buscar más información, buscar la última información, porque estos predios que están inscritos en su momento en verde podrían también estar inscritos otros derechos de propiedad en otra época y algunos superponerse unos con otros, generados por otros procesos de formalización por otras entidades. Como saben, el tema de las competencias en formalización pueden cambiar. Primero fue la municipalidad provincial, después FOFOPRI, después ahora las municipalidades distritales también están haciendo formalización. En el tema rural,
Primero el Ministerio de Agricultura, después el SPED, COFOPRI, después los gobiernos regionales. Entonces, cada uno en su momento ha otorgado derechos de propiedad y estos derechos pueden existir y superponerse unos con otros. Entonces, esto, señores, es la base gráfica de propiedades que tenemos que elaborar para saber exactamente qué es lo que debemos hacer. Rectificar, modificar, prescribir, corregir, coordinar con registros, porque eso es de alguna manera el trabajo en el tema de formalización. Y para eso sirve una base gráfica de propiedades. ¿Esto quién lo ha reconstruido? ¿Registros públicos? No, lo ha reconstruido el equipo técnico legal que trabaja en el gobierno regional y todavía que falta más información que debería complementarse acá, y esto de alguna manera sí sirve como insumo para llegar a conclusiones y recomendaciones, qué es lo que podría hacer para llegar a un proceso de formalización rápido y seguro. Y eso es el contenido de las bases gráficas de propiedades. Para eso nos sirve y para eso de alguna manera a futuro evitaría el tema de duplicidades de partidas registrales. Muy bien. Hemos terminado la presentación y vamos a dejar ahora para las preguntas, el espacio de preguntas y comenzamos con las primeras preguntas. A ver, vamos a ver acá. Participantes, José Luis Mesta Núñez, por favor, active su micrófono y su pregunta, por favor. José Luis. ¿Aló? Sí. Sí, sí, buenas noches, José Luis. Mire, estaba escuchando todo el tema sobre lo que es la registración, los procesos de regularización y todo lo demás. Está poniendo en claro, la ley de integración del catastro, en la cual tiene que hacerse cómputos geodésicos y correlacionados y todo lo demás. Pero muchas municipalidades piensan que con una resolución con una ordenanza pueden hacerlo. Hay un caso donde existe una lotización inscrita desde hace muchos años, ¿no? Digamos en el año 90, pero la población ahorita, nunca se ejecutó esa lotización, solamente se escribió, pero la población está ubicada diferente a lo que se encuentra inscrita debidamente, ¿no? O sea, gente ha ocupado las calles, el tamaño de los lotes es diferente y todo el procedimiento. Sobre la propiedad existen tres inscripciones debidamente inscritas, ¿no? Una sobreposición tremenda. Entonces, yo he opinado que el procedimiento tiene que rectificar primero o hacer el cierre de partida. ¿Qué es lo que se podría hacer? Muy bien, perfecto. Muy buena pregunta porque eso de alguna manera recoge una realidad existente con el tema de formalización. Y pasamos a esta filmina de acá. El ente formalizador en propiedad municipal, distrital, provincial o COFOPRI puede realizar procesos de formalización de áreas que ya han sido tituladas. No solamente el tema de duplicidades, sino el tema de corregir todos los temas técnicos este tema de que si el plan original que se escribe en el año 80 no concuerda con la realidad, el ente formalizador puede tomar nuevamente competencia y realizar una rectificación masiva de la zona, completando o cerrando partidas, haciendo duplicidades, haciendo temas de prescripción, tracto sucesivo y todos los procedimientos especiales para solucionar este tema. ¿No? Cosa que se ha hecho, por ejemplo, en el caso de la urbanización Perú, acá en los 7 sectores de San Martín de Porras. Todo eso ha pasado por un proceso de reformalización. Eso ya estaba formalizado en el año 64, creo que fue la municipalidad la de San Martín que formalizó todos los 7 sectores de la Urbanización Perú. COFOPRI toma competencia en el año 99 y nuevamente vuelve a hacer un recorrido por toda por todo este Urbanización Perú y rectifica toda la planilla y lo actualiza a las nuevas coordenadas. Entonces, ese es el trabajo que se tiene que hacer, un trabajo integral de reformalizar toda esta zona que está inscrita y que necesita trabajo técnico legal para definir las calles, las superposiciones, vías y todos los usos públicos. ¿Correcto? Muy bien. Sí, doctor, pero Sí. COFOPRI hizo su análisis y determinó que no tenía competencia ahí porque la propiedad era municipal y estaba inscrita como habilitación urbana. Por eso, ahí cambia la figura, vuelvo a indicar.
Si la ha escrito la municipalidad como una habilitación, quiere decir que estamos frente a un programa de vivienda, ya no estamos frente a un centro poblado o un asentamiento humano, ¿correcto? Entonces, ¿Mm? ahí necesariamente puede realizar un replanteo de todo el plano y verificar una Claro, modificación total por medio de una resolución administrativa. O lo claro, otro que parcial o podría total, hacer, ¿no? claro, o lo otro que podría ser como el caso de Nauta en Iquitos. Lo que ha hecho la municipalidad frente a este tema de aprobar una habilitación es que ha declarado en este caso, la revocación de la resolución, revocan la resolución y pasa todo a titularidad municipal y replantea todo. Eso también podría Mm, darse. Entonces, son varias soluciones que hay que dar. Es decir, para determinado caso que ustedes me plantean, hay diferentes soluciones. Hay que analizar la mejor solución. La revocación, el replanteo, la modificación, la cesión de uso, la cesión de derechos. Hay una serie de herramientas que se utilizan en el tema de modificación. No, no sé el caso específico, recién me aclaras que es una habilitación urbana, tiene otros mecanismos especiales, por eso te digo. Entonces, tenemos que ver la mejor manera de poder solucionar este tema. Para eso es el diagnóstico técnico legal que estamos analizando y el tema de las bases gráficas que estamos comentando. Correcto, muy bien. Ok, gracias. segunda pregunta, ¿quién sigue? Carlos Alberto. Carlos Alberto, su pregunta. Aló, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, Carlos, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, Carlos. Doctor, qué gusto. La presente consulta es sobre un proceso de formalización de posesión informal de predios urbanos. Tal vez haya tenido una experiencia en el caso de determinarse que el polígono de la posesión informal recae sobre una duplicidad de partidas por superposición de área, Ujú. siendo uno de ellos de propiedad estatal y el otro de propiedad privada. La consulta es, ¿correspondería independizar sobre el área de propiedad estatal y realizar la inmatriculación o la prescripción sobre el área de propiedad de dominio privado? Ya. Carlos, una consulta, no cortes el micro. Es una superposición 100%, es decir, está sobre una propiedad en sí. Primero, hay una propiedad privada, digamos 100 hectáreas, ¿ya? Y hay otra propiedad del Estado, 50 hectáreas, y en el centro, digamos, está el asentamiento humano. Es el caso, ¿no? Que está superpuesto sobre Correcto, los dos, 100%. Ya. correcto, En correcto. este caso, se va a iniciar el proceso primero de prescripción adquisitiva, llamado ahora procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad. Es el nuevo nombre que recibe a la fecha, el nuevo marco legal. Entonces yo inicio primero este procedimiento, que es la antigua prescripción. Termina mi prescripción, independizo del propietario privado, ¿no? Un área, digamos, de las 100 hectáreas, independizo 5 hectáreas, 50.000. Independizo en una partida aparte a nombre de la municipalidad de Ambo. Ya está, terminé mi prescripción. Una vez que independice, tengo que después independizar del terreno del Estado para poder hacer lo que se llama una correlación de partida. Ese es uno de los primeros procedimientos. O el otro, aplicar el artículo 6 del 1202 pidiendo el tema de la nulidad de partida. Podría yo anular la partida del Estado y me quedo con la partida independizada de propiedad privada. Y continúo mi proceso de formalización. Correcto. Ya es una decisión que se tome, pero preferiría lo que de alguna manera la orientación para el tema de formalización, preferible primero trabajar el tema de propiedad privada antes de independizar del terreno del Estado. Primero propiedad privada y después ya ataco el tema de propiedad estatal. ¿Correcto? Ok, muchas gracias, doctor. Muy bien, ok. Luis Alberto, su pregunta. Doctor, muy buenas noches. Sí, buenas noches, sí, Luis. Bueno, saludos y agradecido por esta exposición que usted nos está brindando. Mire, la pregunta concreta, hay 25 hectáreas, ¿por qué es titularlas? Ya están con su debido bueno, los debidos planos registrales, se está pagando ya a la municipalidad durante 15 años. Es una recomendación, doctor. ¿Por quién podría ser la prescripción o la titulación de esta manera? ¿Vía notarial, municipal o al gobierno regional? Esto está en Estos provincia. predios, sí, Marco, estos predios, discúlpame, sí, estos predios son, José Luis, ¿no? ¿Estos predios son urbanos o rurales? Discúlpame. Es rural. Rural, ya. Si son predios rurales, ¿no? Si son predios rurales,
estos predios ya serían de competencia del gobierno regional, si están en zona rural, ¿ah? Pueden existir predios rurales que están en zona urbana, ahí sí ya pierde competencia el gobierno regional, pero si están en zona rural, es de competencia del gobierno regional. Ahí tendrías dos caminos, ¿no? Solicitar el tema masivo de todos los predios en un solo procedimiento masivo, ¿no? De Ya, oficio, por parte del gobierno regional, o hacerlo en forma individual, para lo cual cada uno de ustedes presentará su expediente ante el gobierno regional pidiendo la formalización o titulación de su predio rústico, ¿correcto? ya, Para doctor, efecto de sí, obtener su título al final. así es, doctor, disculpe, pero estas 25 hectáreas están rodeadas por zona urbana. Ah, entonces eso, por eso. Entonces, si está adentro urbano, entonces Ya, necesariamente ahí ya es competente, pues tendremos que ver sobre qué titularidad está. Lo primero que tendría que analizar es el terreno de estas 25 hectáreas, si ya, está sobre propiedad estatal, privada o comunal, para ver qué procedimiento se aplica. Ya sea por la municipalidad, por la SBN o adquisición por parte de las comunidades campesinas o nativas, depende. Ahora bien, lo que sí te recomendaría es de que primero verifiques si estás en zona urbana, aún existiendo viviendas cercanas, porque algunas municipalidades ya han trazado su plan director y a veces solamente lo trazan por la zona de viviendas y la zona rural lo dejan fuera. Si ya. esta zona está fuera, prácticamente tienes la competencia rural, para lo cual donde tú te estés ubicando, un predio que esté dentro de de esta zona de la 25 hectáreas, solicitará un certificado de parámetros urbanísticos. Si la municipalidad dice que no puede otorgarlo porque no está fuera de zona urbana, con ese es suficiente para que el gobierno regional tome competencia. Ah, ya, correcto, correcto, doctor, Correcto. correcto. Perfecto. Apunta. Ok. Bueno, ok. Sí. Marco, Marco Medina. Marco Medina no está. Ya, mientras Marco activa su... Marielena, Marinela, Marilena, ok, sí, hola, Hola, buenas noches, Marilena, ¿cómo está? Ah, ya apagó su micrófono. Por favor, activen su micrófono. Sí, Marilena, hola, por favor. Sí, sí se me buenas escucha. noches. Buenas noches, doctor. Una Sí, consulta. ¿Cómo se dígame. puede determinar que un predio esté en una zona urbana o de expansión urbana? Mm, eso ya depende de la municipalidad. El primer filtro de control para determinar la zona urbana o expansión urbana o zona rural es la municipalidad, para lo cual se le solicita el tema de un certificado de zonificación o un certificado de parámetros urbanísticos. Ahí es donde la municipalidad me va a definir exactamente si nos encontramos dentro de zona urbana, si me dice que no está dentro de zona urbana o que no tiene de alguna manera definida esta zona como expansión urbana, automáticamente estaremos en zona rural y ahí tendría competencia el gobierno regional. Y doctor, ¿cuál es la diferencia entre el certificado de zonificación y el certificado de parámetros urbanísticos? Lo que pasa es que son instrumentos de carácter municipal, ¿no? El zonificación te define justamente un uso del suelo, ¿no? En cambio, parámetros, el tema de la construcción hacia arriba, el tema de hasta qué niveles puedes construir. Pero son documentos municipales. Al otorgar esos documentos, automáticamente ya tiene competencia la municipalidad. Y esos documentos los exigen al momento de presentar los expedientes al gobierno regional. Pues a veces tú presentas los expedientes y te piden, "Ah, tráigame un certificado de zonificación, tráigame un certificado de parámetros para ver que la municipalidad diga que no tiene competencia". Entonces te piden eso para poder definir y continuar con el trámite rural. Ah, ya, ya, Ok, perfecto, doctor, me quedó muy perfecto. claro. Muchas Ya. gracias, Juan Ok. Marco. Marco Medina. Sí, ingeniero, Sí, buenas, sí, Marco. bueno, Buenas noches. disculpe que no te estaba en el servicio, más bien Sí, disculpe, no te por favor. preocupes. Ya, Sí. mire, hay una propiedad que queremos inscribir, pero la propiedad que está inscrita al costado se superpone con esa propiedad que queremos inscribir, casi un 20-30% más o menos. Correcto. En ese caso, ¿cómo se puede, para poder inscribirlo? Porque supongo que la propiedad que está inscrita hay que jalarla, porque en campo su lote está bien, su lote de ambos están bien, pero inscritos en registros está superpuesto. Ujú.
Y en ese Ya, caso, ¿cómo se puede hacer, ingeniero? a ver, en el lote del costado, ahí necesariamente pasaría por un procedimiento de rectificación. Ahora, qué tanta coordinación tienes con el vecino? Si es un amigo, si es alguien que puedas conversar con él y que él, bueno, en realidad tú tendrías que costearle el tema de rectificación y llevar ese predio que está inscrito al gobierno regional, si es un predio rústico, para que lo rectifique. Correcto. Lo rectifica y automáticamente se le asignan nuevas coordenadas y esas coordenadas ya no se van a superponer con tu predio y tú tranquilamente puedes inscribirlo y matricularlo, no hay ningún problema. Esa sería una forma. Y la otra es hacer, pero acá sí vas a tener conflicto. Esa área superpuesta no está modificada, entonces tendrías que, es una superposición registral, en consecuencia podrías iniciar un proceso de prescripción sobre esa área ante el mismo gobierno regional. Al tramitar el tema de al tramitar el tema de prescripción, lo que va a generar el gobierno regional es actualizar su base automáticamente. Entonces, es otra forma de motivar que rectifique no solamente ese predio, sino todo lo de ese sector y actualizar todo su catastro y tú puedas después inscribir ese predio por inmatriculación. Entonces, tienes dos caminos, tendrás que ver el más idóneo para poder llegar a inscribir este predio que tú deseas. Ok, ingeniero, muchas gracias. Ok, perfecto. Franci, Franci Lazo, Franci. Aló, Sí, buenas noches, Franci. buenas noches. Doctor, por favor, tengo tres preguntas puntuales, Ya, doctor. una por una, por favor, Franci, una por una, ¿ya? Vamos a Ya, respondiendo una por una. Dígame la primera. la primera, doctor, de que en un predio interviene COFOPRI, un predio Ya, aproximadamente 200 metros cuadrados. ya, Y resulta que solamente lo titula 50%. ya. Y por descuido del interesado, o sea, no llegan a terminar el proceso y el año pasado, en noviembre, de acuerdo a una norma, COFOPRI le pasa a nombre del municipio provincial, como si fuera la propietaria, ¿no? Con cargo a que el interesado en algún momento regularice. En este caso, el interesado presenta los requisitos, o sea, lo que indica, o sea, para que termine su formalización y resulta que eh, figura solamente el 50% del total del área. Y ahora el municipio dice, no, señor, como tenía que ser todo o nada, entonces no voy a tener que formalizarlo. Hágalo por otra vía o vía judicial. En este caso, doctor, ¿es cierto que solamente por la vía judicial tendría que solucionar? No, es que, a ver, si son, lo que pasa es que son dos predios diferentes. Es decir, No, no, no es un solo Cofupri, por predio, ejemplo, el no, propietario. no, a ver, vamos a entendernos un poquito, está muy buena su pregunta, vamos a entendernos. A ver, Ya, yo tengo una lotización y todos los lotes en una manzana tienen 200 metros, vamos a poner así, ¿ya? Usted ya, vive en un lote. Y resulta que Cofupri viene y lo va a titular. Entonces, resulta de que justo su lote, está cayendo sobre, digamos, a ver, vamos a poner está sobre un cable de alta tensión, un cable de alta tensión, ¿no? Que está pegado el poste a su vivienda. Y según la empresa eléctrica indica que necesita retirar, ahí desde el tendido de ese poste hacia su vivienda tiene que haber, digamos, 50 metros, ¿ya? Entonces, de los 200, 100 metros son afectados, ¿ya? Entonces, Cofupri, ¿qué le dice? Bueno, señor, lo vamos a titular solamente 100 metros, 50%. Correcto. ¿Debido a qué? Debido a que hay este cable y cuando se libere, nosotros lo vamos a formalizar el siguiente predio. Entonces, para lo cual subdivide el predio. ah, Subdivide. Tiene que subdividirlo. Y crear, pues, si usted era manzana A, lote 5, ahora va a ser manzana A, lote 5A y lote 5B. El 5A lo van a titular ustedes 100 metros y los 5B lo va a dejar con 100 metros suspendido. Viene después Cofopri, sacan el tendido eléctrico por otro lado y se libera el lote. Pero como ya pasó el tema de las tres visitas, no lo encontraron, ese lote pasó a la municipalidad. ya lo- Entonces, si la municipalidad lo tiene, ellos tienen que titular, ya no hay un proceso judicial. Si ya está superado el riesgo, ¿por qué razón no le tituló Cofopri? Porque hay algún problema o de carácter legal de mejor derecho, o un tema técnico, un tema de faja marginal. Debe haber algo ahí. Analice ese lote, pero ese lote tiene autonomía.
Es ¿Sabes? decir, Cofopris no puede haberlo titulado, digamos, de 200 metros, darle 100 metros y sin generar otra partida. Tiene que haber dos partidas registrales, ¿correcto? ¿Sabes qué ha pasado, doctor? De que Sí, dígame. dentro del predio, o sea, había 50% de producción estaba construido y 50% Por esa razón, por eso, entonces le ha dado solamente 50%. así es, doctor. Entonces, ahora que usted construye es otro lote, y ese Así es, lote, así es. otro lote seguro lo han generado, ya tiene una partida, entonces lo que tiene que hacer es la municipalidad. No hay proceso judicial acá. Usted demuestra la posesión antes del 2021, que ahora se extendió la fecha, posesión antes del 2021, y la municipal le tiene que dar su título. Correcto. Ya, El trámite es municipal, no es judicial. mm, ya, Correcto. ¿qué Ya. normas, doctor, por favor? Esta es la última norma que ha salido, la 32267. 32267. Ley 32267. Antes del año 2021 tenía que estar. Así es, exacto. Muchas gracias, doctor. Ya, ok, perfecto. El segundo, por favor, doctor. Ya, dime rápidamente, a ver, segunda pregunta. Resulta que un fallecido, o sea, que no tenía familia, o sea, no Ujú. tenía hijos, nada, Ya. soltero, y resulta que el sobrino, o sea, hace su trámite, o sea, ya, pero sin embargo, en vida ya Cofapri había titulado. ¿A quién? ¿A quién la voy a titular? ¿Al fallecido? ¿Al señor Sí, al difunto? fallecido, que Al falleció. difunto. Ya, perfecto, ya, ok. Entonces, su sobrino empieza prácticamente, le ponen problemas, o sea, para que regularice su propiedad. Ujú. En este caso, ¿tendría que ser por vía judicial o cuál No, sería? no, administrativo, ante el COFOPRI o ante la municipalidad. Tendría que pedir una prescripción adquisitiva del lote ¿cómo se llama este? Emplazarlo al tío, pues al fallecido, al Ya. difunto, a él, así es. Y el último, por favor, doctor, Ya, es a ver, referente a rápidamente. una comunidad campesina, o sea, decide Ya, él mismo desmembrarse un sector para que se forme parte de un predio urbano, o sea, ya, correcto. los mismos comuneros. Y resulta que al momento de hacer la consulta en la búsqueda de la SUNAR, le sale de que sin antecedente registral. Ya, correcto. Sí, perfecto. Ya, señor. Listo. ¿Cuál es su consulta? ¿Cómo lo sanea esa parte? Por eso, doctor, Ya, COFOPRE dice, sí, pero en realidad, en conjunto, por el total, está, pues, sí tiene registro, incluso tiene su plano, todo tiene, pero doctor. claro, perfecto. Lo que pasa es, usted ha dado uno de los puntos que he tratado en la exposición. Registros públicos no ha actualizado el plano de la comunidad campesina. Ese es el problema. Por eso que ha salido el certificado, el CBC negativo. Ya. La comunidad sí tiene una ubicación, un plano, pero no está digitalizado, no está ingresado en SUNAR. Lo que hay que hacer es que la comunidad o alguien de alguna manera, un comunero, presente su solicitud al registro, adjuntando ese plano y esa documentación de la partida registral de la comunidad y actualice su base gráfica. Una vez que lo actualiza, usted ya pide bueno, la comunidad desmembra y le da ese terreno a este centro poblado de esta comunidad. Correcto, es una actualización de base gráfica. Solamente Correcto. de ese lote nomás, doctor, o del total. De la zona, claro, del lote que se va a transferir, pues, para que actualice todo el polígono de la comunidad. Es una actualización de la base gráfica de Sunar. Por el total más Sí, el color. así es, de total, así es. Muchísimas Ok, gracias, doctor. Buenas noches. perfecto, ok. Porfirio, ¿se encuentra Porfirio? ¿Correcto? Buenas noches, Porfirio. Buenas noches, Porfirio. ¿Dónde está Porfirio? A ver, Sofía Gómez. Sí, buenas noches, Buenas ingeniero. noches, Sofía. Disculpe, Sí, solo tenía una pregunta. Por ejemplo, dime, quiero Sofía. formar una empresa que se dedique al saneamiento. ¿Cuál es el equipo técnico que podría requerir, por ejemplo, ingenieros dedicados o especializados en qué Ujú. específicamente? Ya, bueno, si vas a hacer una empresa de saneamiento, puedes hacerla, por ejemplo, para las municipalidades, puedes hacerlo para Provías Nacional, Provías Descentralizado, para el ANIN, para diferentes entidades. Acá iba a depender justamente del producto que quiera. Puede ser que seas un equipo de saneamiento no solamente de titulación, sino de levantamiento topográfico, de lo que es este emparotamiento, lo que es cuantificación predial, es decir, diferentes productos.
pero para cada producto debes tener un equipo especialista. Por ejemplo, si vas a hacer el tema de identificación predial, necesitas contratar pues sociólogos, ¿no? Antropólogos, según la zona. Para un equipo de saneamiento técnico legal, para hacer diagnósticos, si alguna empresa te contrata para hacer diagnóstico, una municipalidad, mínimamente tendrás que tener un abogado especialista en saneamiento, un técnico especialista en saneamiento y un base gráfica. Ese es el equipo mínimo que tendrías que tener para poder de alguna manera atender el servicio o los TR, el servicio que vas a hacer a una municipalidad, a una entidad pública, a una PETAR o a cualquier institución que contrate tus servicios para hacer diagnóstico o saneamiento de propiedad. ¿Correcto? Correcto, doctor. Gracias. Ok, perfecto. ¿Quién sigue, por favor? Hola, Sí, Jesús. ¿Cómo está Jesús? Buenas noches. ¿qué tal, Miguel? Un gusto ¿Qué saludarte. tal? Mira, hay un caso bien interesante eh, de un centro poblado informal que está ubicado entre una zona que tú debes conocer, entre Pimentel y Chiclayo. Es un pueblo joven debidamente reconocido por la municipalidad de Pimentel y, y donde ha estado actuando una empresa como una supuesta propietaria durante 15 años, cobrando, vendiendo terreno, lotizando, pero los pobladores se organizaron y demandaron a la supuesta empresa y se determinó el 25 de junio recientemente en fallo de sala civil, de que esos terrenos son del Ministerio de Agricultura y no de la empresa inmobiliaria. Y la empresa inmobiliaria había logrado que la municipalidad distrital le reconozca como habilitación de oficio. Entonces, los pobladores están desconcertados porque durante todo el tiempo tuvieron minutas, escrituras de esta supuesta eh, propietaria de los terrenos y ahora pues tienen, tienen que seguir todo un proceso para poder formalizarse y, y el juzgado en primera instancia y en segunda ha reconocido como propietarios al Ministerio de Agricultura y no al gobierno regional que había demandado por mejor uso de propiedad. Entonces, ¿cuál es el camino que deben seguir los pobladores? Ah, muy bien, Jesús. Pues lo que yo recomendaría aplicar el caso de lo que es Nauta, lo que comenté. Es decir, ahí ya estamos frente a una posesión informal, un centro poblado. En realidad, estas personas, independientemente que tengan escrituras públicas, documentos de transferencia de esta inmobiliaria, esos documentos le van a servir como documentos de posesión. Siendo el titular el Ministerio de Agricultura registralmente, lo que tendría que este grupo organizarse, darse un nombre, autodenominarse con un nombre, centro poblado o urbanización, como que ellos deseen, y presentar su solicitud bien a la municipalidad o a COFOPRI para que realicen el saneamiento físico legal. Si toman, por ejemplo, competencia COFOPRI y la municipal, lo que van a hacer es independizar esa área directamente del, en este caso, de el ministerio y pasarlo a la municipalidad o a COFOPRI. Previo a eso, la municipalidad que expidió la resolución de habilitación de oficio tendrá que declarar, pues, en este caso, la revocación de esa resolución, debido a Ujú. que sea otorgado de alguna manera no teniendo en consideración el proceso judicial y más aún pues el tema de este perjuicio para los pobladores, ¿no? Que pensado que había un propietario cuando no lo era. Claro, Revocando eso, automáticamente el ente formalizado puede hacer una lotización nueva y titular a cada uno en forma gratuita, ¿no? O sea, que no se perjudiquen económicamente porque ellos supuestamente ya habrán pagado, ¿no? Al propietario y podrán repetir contra la empresa inmobiliaria, ¿no? Ese es un tema ya aparte de carácter claro, civil. claro, esa Pero por parte. ahí sería el camino más rápido. Si no hacen la revocación, lamentablemente lo que va a ocurrir es que no puede intervenir el ente formalizador por el tema de esa resolución de habilitación de oficio, que creo que todavía no la han inscrito, ¿no? Solamente está en resolución. Está en resolución, pero Claro, ya habían recurrido a registros públicos para inscribirla, pero registros públicos todavía no había determinado, aunque después emitió una resolución, registros públicos indicando que esos eran terrenos del Estado, ¿no? sí, por eso te digo, ahí la única forma es revocar esa resolución para que inmediatamente se puedan titular. Como es terreno estatal, es rápido su titulación.
Le avisoro que en unos 4 meses ya está titulado esa zona, pero de alguna manera necesitan la revocación de esa resolución. Y el Ministerio ¿Correcto? de Agricultura, sabiendo que es el propietario, ¿qué facilidades podría brindar? No, te va a dar facilidades para que el ente formalizado pueda independizar eso digamos, en 30 días, en el transcurso de la calificación registral, 35 días, automáticamente el ente formalizado toma competencia, ya es titular y comienza a formalizar. Ah, No correcto, se va a oponer, no hay ningún problema por el ministerio, no se va a oponer a ese procedimiento. correcto. Gracias, Padre. Correcto. Un Ya, abrazo. ok. Perfecto. Muy bien, señores. Hemos terminado la clase de hoy con las preguntas. El día miércoles continuamos ya con la parte de duplicidad de partidas registrales. Por mi parte, muchas gracias a todos. Muchas gracias por las preguntas, muy interesantes, siempre sobre el tema. Y hasta la próxima clase. Muchas gracias.